Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de Latina que valen 1 millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras Cuevas, Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de MOA Design Agency y la creadora de la plataforma Jefas y Jevas. Enseño a las mujeres a tomar el control de sus finanzas personales y transformar su relación con el dinero. Entrevistamos a mujeres que han alcanzado facturaciones millonarias en sus negocios, así como aquellas en posiciones de alta jerarquía en las empresas. Hablamos de técnicas de maximizar y multiplicar tus finanzas personales y empresariales. Todo esto con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas en el camino hacia la independencia financiera. Este episodio es parte de una colaboración con la firma legal Ferraioli, líderes de propiedad intelectual y derecho laboral en Puerto Rico. Ferraioli es referente obligado a Puerto Rico y Latinoamérica en cuanto a derechos de autor y propiedad intelectual se trata. Así que si tienes una marca que quieres registrar, si tienes un negocio y tienes consultas laborales, no dudes en consultar a Ferraioli. Y hoy tengo a mi lado a la licenciada Patricia Marvés. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días. Bienvenida al podcast Jefas y Jevas. Patricia es licenciada y ella se especializa precisamente en Derecho Laboral en Ferraioli. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de la contratación de empleados. Esto es un tema sumamente importante para todas aquellas jefas y jevas o que estén por comenzar su negocio o estén estructurando su negocio, o a lo mejor hay veces, mira, que uno empieza, te lo digo yo, que uno empieza a lo mejor medio, lo que se llama en el mundo del startup bootstrapping, ¿verdad? Y de momento necesitas formalizarte. Necesitas a lo mejor cobrar conciencia, a lo mejor algunas cosas que estás haciendo no son necesariamente apropiadas. Así es que hoy te vamos a dar todos estos hints y este podcast es para ti. Así que bienvenida. Gracias. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre precisamente la diferencia. Existen tres tipos de contrataciones. Existe la contratación por servicios profesionales, empleados y empleados exentos. Háblanos un poquito entonces de ella. Claro que sí. Pues como dice Celina, el comienzo, esto puede aplicar a si tú estás comenzando tu empresa, si ya llevas haciéndolo solo, pero ahora te sientes en ese blossoming, ¿verdad? De buscar ayuda y tengas tus empleados. Puedes tener empleados, como dice Celina, puedes tener los famosos servicios profesionales que también pueden ser, que son propiamente lo que son los contratistas independientes. Dentro de los empleados están los exentos y los no exentos, pero eso ya es cruzando si ya son empleados tuyos. Los contratistas independientes y los empleados va a depender de tu necesidad. Eso es lo que hay que primero que evaluar. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu negocio? Y eso va a depender de lo que tú estés haciendo específicamente. Un contratista independiente, pues tú vas a tener menos control. Si tú te sientes que tú no necesitas tanto control, que esa persona puede hacer otras cosas, no tienes que dar tanta instrucción, va a ser más independiente, va a poder trabajar con otras personas. Y si tú puedes tolerar eso en tu negocio, porque tu producto o tu servicio... Pues, tú dices trabajar con otras personas, trabajar para otras personas. Para otros clientes, sí, para otros negocios. ¿Verdad? Pues ahí, pues eso quizás es un servicio para ti. Depende también cuánto tiempo necesitas ese servicio. Si tú lo quieres por un periodo bien largo, pues quizás un empleado es mejor para ti. Si lo quieres por unos proyectos específicos, quizás un contratista es para ti. Pero también, lo vamos a hablar ahorita, los empleados también pueden servir esos propósitos. Ahí va a depender mucho de tu nivel de tolerancia para el riesgo, quizás, o de primordialmente, ¿verdad? De tu necesidad en tu negocio. Y en ese sentido, entonces, ¿y cómo sería en ese caso? Ya dejamos claro como los servicios profesionales y entonces el empleado per se. ¿Qué obligaciones tiene? Y entonces, como hemos hablado, existen los empleados que por hora y los empleados exentos. Si nos puedes establecer cuáles son esas diferencias. Sí, mira, el empleado exento va a ser lo que es conocido en la reglamentación, ¿verdad? Y por ahí como un profesional, un ejecutivo o un administrador. Esas son las grandes 3 categorías que son un exento. Eso es lo que le llaman también por ahí los asalariados. Son personas que ganan un salario fijo y se llaman exentos porque no están sujetos a las leyes de overtime, de horas extra. Esa es la razón primordial que le llaman exento, porque exentos de overtime. Eso significa, para aclarar, eso significa que si hay algunas profesiones que están excluidas
¿verdad? Porque estás diciendo que los asalariados tienen que cumplir una categoría profesional, ejecutiva administrativa, y también hay incluso un mínimo, o sea, tiene que haber que tienen que pagarle de cierta cantidad en adelante. Exacto, se compone, el determinar que es exento o no, ¿verdad? Va a depender de lo que la persona gane, porque hay un mínimo de salario que tiene que ganar, en Puerto Rico es $4.55 ahora mismo. Semanal. Semanal. 455 semanal. Sí, y también va a haber unos deberes que va a tener que hacer para también cualificar como exento. Un ejemplo pues fácil, ¿verdad? Es un abogado, un médico, un CEO, esos son... Un manager. Un manager, pero el manager depende de lo que haga, los empleados que supervise, es una evaluación que se hace caso a caso. Esos ejemplos que hemos dado son quizás profesiones y puestos más fáciles, ¿verdad?, de visualizar como empleados exentos. Los exentos también son personas que no tienen un derecho a la licencia de vacación y enfermedad que dispone la ley. Uh-huh. Eso no quita, ¿verdad?, que se les pueda otorgar. Claro, que tú dentro de tu realidad fiscal como empresaria, ¿verdad?, puedas otorgar esos beneficios. Uh-huh. y lo quieras hacer para atraer buen talento y demás. Exacto. Pero la ley no te obliga a hacerlo. Y en caso de que, ahorita dijiste, por ejemplo, de que un contratista independiente o servicios profesionales uh-huh. puede trabajar para otros clientes, ¿verdad? Porque realmente uno se convierte en esa persona, tú serías el que... Jefe. Exactamente. Puede trabajar para otros clientes. ¿Cómo funciona eso con relación, y el tiempo, ¿verdad? Es un poco más autónomo con su tiempo. Uh-huh. ¿Cómo se compara eso con un empleado? Pues un empleado, tú le estableces su horario. O sea, si yo tengo un empleado, yo le puedo decir, y digo, la ley me dice que le tengo que dar un horario y decirle cuál es mi horario de mi empresa. Si yo tengo un restaurante, pues mis horas son de 8 de la mañana a 6 de la tarde, porque es una cafetería en un negocio de oficina, uh-huh. ¿verdad? Entonces yo le notifico ese horario a mis empleados, eso es parte de mis deberes. Y yo le digo, pues tu horario de trabajo per se es X o Y, o uh-huh. sea, de 8 a 12, ese va a ser tu horario. Y ya yo se lo dije, pero entonces está obligado a hacerlo así, porque yo le estoy diciendo cuándo tiene que ir a trabajar, los días específicos que tiene que ir y todo eso. A un contratista independiente, pues no tanto. Yo puedo hacerlo, porque puedo establecerle dentro de los acuerdos, correcto. Sí, lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera un poco más flexible. Uh-huh. ¿Ves? O sea, no puedes ponerle un ponchador, per se. No necesariamente un ponchador, y hay que ver otras circunstancias. Pero al empleado, de seguro, tú le dices, este es tu horario, uh-huh. estos son los días, estos son las veces que tú tienes que venir, y tienes mucho más control sobre él y lo que puede y no puede hacer. Ok, y entonces, con relación al lugar de trabajo, uh-huh. Ahora mismo, ¿verdad?, que luego de la pandemia, primero se dio el trabajo híbrido, ahora... remoto, ahora estamos en un periodo de trabajo híbrido, pero hay ya empresas que están llamando a sus empleados para que vuelvan a la oficina. En términos como eso es, en el término de los empleados, eso es, el empleado tendría que comply. Sí, o sea, esto no hay una cosa como un derecho a estar en tu casa trabajando o un derecho de yo quedarme en mi casa. Eso es un beneficio. Exactamente. Eso es un beneficio. Y tú como empresaria pues puedes evaluar si eso es un atractivo para reclutar, si eso hace que tú lleves tu negocio mejor, si quizás es algo que te hace ahorrar dinero, uh-huh. O si es algo que te hace perder dinero. Ahí hay todo, no se puede descartar nada ni decir rápido que sí a todo. ¿Ves? Eso es algo que hay que evaluar dependiendo de quién tú quieras contratar, el pool de candidatos, el puesto que sea, porque hay puestos que realmente la oficina es el lugar idóneo para uh-huh. hacerlo. Y hay trabajos que remotos es como mejor van a funcionar. Pero no hay tal cosa como yo tengo derecho a estar remoto. Eso es un mito. Mira, y quería comentarte, algo que me pasó recientemente en 2 ocasiones. Yo puse una convocatoria de empleo y estaba abierta al formato que la persona se ajustara mejor y le interesara mejor. Uh-huh. Y me llegaron unos resúmenes y tuve conversaciones con unos candidatos que aparecía que estaban empleados. Y estaban empleados en agencias grandes en Puerto Rico, que ¿verdad? No pregunté, pero estoy bastante segura que su contrato con ellos era de empleado. Uh-huh. Y la persona me ofrece el servicio y le digo, bueno, pues ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres cambiar de empleo? Me dice, no, yo quiero hacer esto como freelance. Okay. Y yo, bueno, ¿pero qué horario tú tienes disponible? Uh-huh.
y la persona me dice, las dos personas me dijeron, no, yo tengo horario disponible, yo tengo un horario abierto. Y eso a mí me chocó un montón, porque yo dije, pero los patronos, esto es algo permitido por su patrono. Y me di cuenta dentro de todo que eso es algo que está ocurriendo ahora posibilitado por el formato híbrido. Sí, pero también a eso hay que evaluar, ¿verdad? Otras cosas que los patronos y los empresarios tienen que pensar, porque cuando ciertamente un empleado o un individuo, ¿verdad? Puede tener más de un trabajo, tiene la libertad, ¿verdad? De trabajar para quien quiera, no está obligado a quedarse en un trabajo. Habiendo dicho eso, la ley también protege al patrono porque le prohíbe al empleado competir contra su patrono estando en su patrono. Correcto. ¿Ok? Así que si está contigo, por ejemplo, no puede irse a otra agencia a hacer lo mismo, a competir contigo. Así que eso es un punto. Y tú como empresario responsable tienes que decir, yo te voy a contratar, entonces sí, está bien, te puedo contratar como contratista, pero tu patrono te lo prohíbe trabajar conmigo. ¿Ves? O sea, tú responsablemente lo tienes que preguntar, porque entonces tú no vas a querer, ¿verdad? No. Incurrir en algún tipo de situación. Correcto. No, y en mi caso para mí era una pregunta ética más que todo. O sea, a mí no me gustaría que me hicieran eso a mí. Claro. So, ¿cómo yo voy a hacerle eso a otro empresario? Esas son preguntas permisibles, ¿verdad? Pero ese empleado estaba en ley. O él no está en ley al hacer eso. Bueno, él, como te dije, él puede buscar un segundo empleo. Pero en horas laborables. No. O sea, tú no... Eso ya... O sea, si es un empleado, ¿verdad? Mío, yo no... Y yo tengo que dedicar mi tiempo con mi patrono a ese trabajo. O sea, no... Estaría infringiendo a las reglas, si es que están, ¿verdad?, en vigor en la empresa esa. En yo dedicar mi tiempo a otra cosa. Porque eso hay un sinnúmero de preocupaciones, ¿verdad?, con eso. Y el empleador no puede estar haciendo otras cosas mientras se supone que esté trabajando. Sí, yo creo que antes de pasar a la parte de los tipos de contrato, entonces para eso, yo creo que el consejo que yo le daría a los empresarios, yo creo que tú dijiste algo muy importante, que es realmente hoy en día lo que tú tienes que entender es también qué tú ofreces para ser competitivo y también qué conviene a tu empresa. O sea, el empresario tiene que definir cuál es el DNA de su empresa, cómo es que, no por capricho, sino porque es la forma rentable, porque es la forma en que se genera la cultura corporativa que desee tener, y no estar a la merced, ¿verdad?, de que lo dicte el mercado, como pasó hace... en la pandemia, de momento hubo un boom de esto. Y también entonces el empleado admitir él mismo entender qué son sus prioridades y qué tipo de contrato él quiere tener, porque entonces debe ser cada cual, desde que el empleador decida qué tipo de empleado quiere y el empleado decida qué tipo de contrato quiere. Claro, en ese ejemplo que tú das, probablemente esa persona no te va a poder dar lo que tú quieres. Correcto. O sea, no te va a poder dedicar el tiempo que tú necesitas porque va a estar presuntamente distraído haciendo otra cosa. Esto no te está pudiendo ni de contestar si está disponible en tu horario o no. Correcto. Así que ya eso es evidente de la entrevista que estás teniendo desde un punto de vista de calidad de empleado o de calidad de disponibilidad. Sí. Entonces, Patricia, cuéntame, ¿qué tipos de contrato entonces? Ya sabemos qué tipos de empleados, servicios profesionales, exentos, no exentos, pero entonces hay diferentes formas de hacer un contrato. Sí, correcto. Tú puedes tener varios tipos de contratos. Tú puedes también contratar, que esto no lo hemos hablado, pero te lo debo mencionar, tú también puedes contratar empleados a través de una agencia. Y eso te releva de claro, muchas responsabilidades que te hubiesen tocado a ti. Pues las dejas a manos de un tercero. Y eso resuelve quizás situaciones o necesidades bien temporeras. O si estás dipping your toes, tú sabes, y probando, quizás eso es una buena manera de probar con cosas, con proyectos específicos de corto plazo, es una alternativa. Y el que se encargue en ese caso de hacer los cumplimientos legales es la agencia. Claro, la agencia. Entonces te releva de muchas responsabilidades que te hubiesen tocado a ti. Hay gente que no le gusta bregar con una agencia y eso está muy bien. También está el contrato temporero para proyectos específicos. Está el contrato por término fijo, que puede durar hasta 3 años. Lo bueno del contrato temporero y el contrato fijo
es que para propósitos de la ley 80, que es la ley de despido injustificado, pues esos tipos de contratos no caen bajo la protección de esa ley. Así que eso ya es un poquito técnico, pero existen esos contratos. Cuando ya es empleado tuyo, ¿verdad? Está el contrato probatorio o de término probatorio, ¿verdad? Déjame interrumpirte porque tengo una duda ahí. Eso, a ver si estoy bien, y aclarárselo a la audiencia. Si tú haces un contrato fijo de un año y tú no vas a renovar el contrato, tú no tienes que dar ninguna excusa. Eso no es como si tú cesantearas a la persona. Exacto, ¿no? La persona tiene pues unas protecciones de ley porque no puede haber discrimen, no puede haber hostigamiento, no puede haber represalias. O sea, esas leyes siguen protegiendo a las personas, pero la ley de despido injustificado pues no aplica. Y como es para un proyecto específico, ¿verdad? Asumiendo que todo está en orden en ese sentido y que es legítima esa razón, pues entonces tienes como opción esa alternativa del contrato fijo o el contrato por una temporada. Eso pasa mucho en las tiendas porque lo quiero para la Navidad, Ajá. lo quiero para el verano, lo quiero porque voy a remodelar esta parte de la tienda. Ese tipo, o tengo un shipment bien grande que llega, una carga, tengo unas entregas que hacer y lo hago para eso. Hay muchas veces que nuestros negocios fluctúan y necesitamos atender una necesidad en particular y en vez de yo echarme encima, ¿verdad?, la responsabilidad de un empleado que no sé si lo voy a necesitar por todo el tiempo indefinido, pues es bien importante pues ser fiscalmente responsable con nuestro negocio y decir, bueno, fíjate, yo sé que lo necesito por 6 meses. Déjame contratarlo por 6 meses y ver dónde estamos, porque en verdad mi proyecto es este. Y ya tú tienes, eso te ayuda también a ser responsable con tu plan de negocio. Para darle una idea a la gente concretamente, ¿qué sería eso? Imagínate que tienes una boutique de ropa, de zapatos, y entonces quieres abrir la parte online, que a lo mejor no la habías desarrollado. Pues entonces tú puedes contratar un team temporalmente por ese periodo de tiempo para que entonces establezcan ese proyecto. Exacto, y si el proyecto despunta, pues entonces ahí tienes que hacer un ejercicio consciente para saber si vas a seguir con ellos o si no despunta, pues entonces terminarlo. Y hay una razón para terminarlo, que es que el proyecto no prosperó o no despuntó o no es tan eficiente como tú pensabas que iba a ser. Y entonces, habiendo dicho eso en términos de los tiempos de los contratos, ahorita estábamos hablando que un contrato puede ser hasta un acuerdo por un mensaje de texto. Háblanos de eso, porque yo creo que ahí sí hay mucha confusión en la gente. ¿Qué tiene que tener un contrato? ¿Qué implica? Si te hace falta un contrato. Hay veces que hacemos ofertas. Sí, los contratos en Puerto Rico, pues según el Código Civil, pues pueden ser verbales, pueden ser por escrito, y por escrito pues significa lo más tradicional, que es una carta, un contrato, pero hoy día nos encanta el WhatsApp, nos encanta el texto, y a veces somos bien informales y le decimos, estás contratado, you're hired, y lo mandamos en un texto y eso es el contrato. O si queremos ser bien old fashion, te doy la manita y aquí estamos como buenos hermanitos y en ese caso empleado y patrono. Así que eso también puede ser un contrato. Ahora, ¿qué prefiero de todas esas cosas? Bueno, si nos preguntan a nosotros los abogados, nos encantan algo por escrito. Por supuesto. A mí me gusta más la carta de oferta. Okay. La carta de oferta es un documento más user-friendly, es un documento que puedo adaptarlo mejor, especialmente personas que están, ¿verdad?, empezando sus negocios, un startup, pero inclusive outfits más sofisticados. Es un documento más fácil de manejar. Perfecto. Eso presupone quizás que en tu organización hay otras herramientas y las políticas. Sí. Para dar un ejemplo, en ese caso yo tengo ambas, he utilizado ambas en la empresa y en la carta de acuerdo pues dice que que nosotros tenemos una política híbrida de trabajo, pero para ver las políticas específicas refiérete a un documento de políticas, igualmente que hay una política de comisiones, pero en esa carta de acuerdo no está la política, refiérete a la política de comisiones. Sí. Eso no descarta, ¿verdad?, que el contrato de empleo es un documento más extenso o más detallado o que tenga más disposiciones, pues sirva y sea útil y es bueno tenerlo para algunas empresas o para algunas instancias o para algunos negocios. Esto es una cosa que hay que ver, ¿verdad?, de qué tipo de empresa o qué individuo o qué situación tenemos.
Es bueno ser uniforme, la uniformidad me encanta, pero la carta de oferta es un documento más sencillo. Puede ser una carta larga, complicada, porque a veces depende no es lo mismo contratar, ¿verdad? No quiero sonar muy elitista, pero no es lo mismo a veces contratar un CEO que contratar una persona de menos experiencia o de una posición más sencilla en la organización. Obviamente hay una diferencia en quizás beneficios o exigencias que tú vas a hacer a esa persona, porque tu negocio va a depender mucho más quizás y tú tienes más riesgo contratando a una persona que a otra. Pero sí, hay varias alternativas. Entonces, eso significa que, mira, que pueden, saben, carta acuerdo, contrato, el contrato tendría que ser, puede ser a un tiempo fijo, puede ser un tiempo indefinido, ahí aplica entonces la ley, me dijiste que... Bueno, cuando tenemos ese contrato por tiempo fijo, no aplica la ley 80. Pero, exacto, la ley 80 aplica cuando tienes un contrato por tiempo indefinido. Indefinido, que eso es el texto, el WhatsApp, la carta de oferta, eso es tiempo indefinido, a menos que haya el contrato, el término, el tiempo probatorio, o sea, el contrato por término probatorio. En la ley eso es automático. Pues háblanos de eso entonces un poquito. Eso es automático, sí, eso aplica a exentos y a no exentos, o sea, al CEO o al manager o al empleado por hora. Nosotros estamos grabando este podcast casi en mayo del 2023, que en términos de la ley en el derecho en Puerto Rico vigente, ahora mismo, ¿cuánto es ese tiempo probatorio? Ahora mismo ese término es de 9 meses para los no exentos y de 12 meses para los exentos. Ese periodo es automático, no hay que tenerlo en la carta, no hay que tenerlo en ningún sitio escrito. Se presume. Se presume porque la ley dice que es automático. Ahora, usted como patrono, ¿verdad? Y como empresario puede poner un término menor, no mayor. Puede ponerlo menor, puede eliminarlo, puede hacer como usted guste. Muchas empresas ponen un chin menos, como estrategias de reclutamiento, pero muchas también lo dejan como está ahí, inclusive para los exentos. Y en el caso entonces, eso nos hace pensar en los beneficios que le ofreces. Uh-huh. Lo primero que te pregunto es, ¿los beneficios aplican igual para todo el mundo? ¿Uno puede escoger a quién le da unos beneficios? Bueno, hay beneficios que están en la ley, como las vacaciones y la enfermedad. Esos beneficios aplican legalmente solamente a los no exentos, uh-huh, ¿verdad? Porque esa ley es solamente para esa clasificación de empleados. Eso significa que patrono, ¿verdad? Empresario solamente se los tiene que dar a los no exentos. Y en términos de las vacaciones para los empleados no exentos, ¿cuál es la ley vigente? La ley vigente es que esos empleados trabajan 130 horas y acumulan vacaciones desde mediodía hasta 15 días al año, dependiendo de los años de servicio. Es un esquema pues progresivo. El máximo 15. El máximo es 15. De enfermedad, ellos tienen 12 días al año que pueden acumular cuando trabajan las 130 horas. Así que esa es la ley vigente para los empleados, los que son contratados después del 2017. O sea, que son los más recientes. En el caso de los empleados entonces exentos, es lo que se llama un PTO. Bueno, hay patronos que le dan lo mismo que dice la ley, hay patronos que le dan más, más de lo que dispone la ley. Hay personas que le dan lo que decía la ley anterior, que eran 15 días al año, y hay gente que se lo da igual a los exentos y a los no exentos, y hay gente que es más generosa. Depende de nuevo de tu realidad fiscal, uh-huh, de cuán saludable tú estás, cuánto tú puedes invertir en beneficios. Correcto. Y eso que estás diciendo es sumamente importante, Patricia, porque ese es el due diligence de uno como empleado, o sea, como patrono. Uno tiene que analizar la realidad financiera de la empresa y ver, ¿verdad? Porque y sobre todo en el momento, ¿verdad? A veces que es retante conseguir empleados, esto es una discusión constante entre nosotros los dueños de empresa. Queremos ser competitivos, pero no podemos tampoco ahorcar, o sea, uno tiene que entender cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades, y si tienes la posibilidad, ¿verdad?, de ser lo más atractivo posible, pues no creo que haya problemas, pero tienes que mirar tus números, tienes que saber lo que todos estos beneficios implican económicamente en el bolsillo de la empresa. Sí, claro, hay veces que puedes dar la vacación más generosa, pero entonces no puedes dar otro beneficio. Hay veces que
no puedes dar tanta vacación, pero sí puedes dar, por ejemplo, un beneficio voluntario, que es como el plan médico. El plan médico suele ser un beneficio que es bastante costoso, pero a lo mejor un plan grupal logras tener algún tipo de arreglo atractivo y puedes pagarlo, pero eso es un beneficio totalmente voluntario, ningún patrón está obligado a hacerlo. Es ciertamente un atractivo, pero de nuevo, todo depende de la realidad fiscal tuya. Pero entonces ahí la pregunta de si le tienes que dar lo mismo a todo el mundo, la contestación es no. Tú puedes negociar con diferentes personas. Cuando ofreces un beneficio voluntario como lo es el plan médico, lo deberías ofrecer a todo el mundo. Eso no significa que tengas que ofrecer el mismo tipo de plan a todo el mundo. Tú puedes ofrecer un plan, por ejemplo, con cubierta en Estados Unidos a un tier de empleado más alto y una cubierta en Puerto Rico o regular al resto de los empleados. Pero le estás ofreciendo cubierta a todo el mundo. ¿Ves? No es recomendable ofrecer un plan médico a uno y no un plan médico a otro, a otro tipo de empleado. Pero ciertamente, dependiendo de las clasificaciones o del tipo de la calidad de empleado o el puesto que tenga, puede haber beneficios distintos, porque, por ejemplo, los bonos que no son el bono de Navidad, bono de incentivo, bono de performance, pues si tú eres vendedor, vas a vender un montón, vas a tener unas metas que lograste, unas métricas, pues esa persona es elegible a un tipo de bono, pero a lo mejor una asistente administrativa que no vende, pues esa persona no está sujeta a ese bono. Es un beneficio voluntario, pero los dos no van a cualificar, ¿ves? Así que eso es un ejemplo de que no se lo ofreces a todo el mundo. Y en términos entonces de beneficios tipo como licencia, ¿verdad? Licencia de maternidad. Sí, esos son beneficios que son por ley. Cuando en Puerto Rico una empleada exenta y una no exenta, las dos tienen derecho a licencia de maternidad, a licencia de lactancia. ¿Cuántos son los días de la licencia de maternidad? Son 8 semanas. 8 semanas se pueden extender hasta 12, ese exceso es sin pagar. Exactamente. Sí. Okay. Y entonces, en términos del periodo de tomar alimentos, ¿tú le puedes exigir a la persona la hora en que toma los alimentos? Sí, tú le tienes que notificar, ¿verdad? ¿Cuándo es eso? No antes de la segunda hora de trabajo, no después de comenzada la sexta. Eso siempre a cualquier abogado de empleo como nosotros nos causa, es como un trabalengua, pero así es. Y pues es una hora, se puede reducir a media hora por un acuerdo entre el empleado y el patrono. ¿Y esa media hora lo que hacen es que te la ahorras en tiempo de trabajo o te la pagan? No, eso es el punto de reducir la hora es el beneficio, ¿verdad? Que es mutuo porque tu patrono lo tienes más tiempo, entre comillas, trabajando, pero el beneficio es que el empleado se va antes. Que se va antes. En vez de irse a las 5, se va a las 4:30. Así que... Si entra a las 8. Si entra a las 8, sí, eso es un ejemplo, puede ser cualquier hora. El punto es que sale antes, pero tú lo tienes trabajando corrido más tiempo. Y entonces, no, hay gente que le conviene eso porque quiere hacer otras cosas. Quieren salir temprano a buscar a los hijos o tienen otro trabajo y quieren llegar más temprano al otro trabajo. Pero si no toman la hora de almuerzo, pues ahí hay una penalidad que no queremos verla tener que pagar. ¿Hay algún otro beneficio que nos esté escapando, que no hayamos discutido? Bueno, en Puerto Rico hay un montón de licencias. No vamos a entrar en todas ellas porque algunas no son comunes, pero ciertamente existen otras licencias. Esas son como que de las más comunes. Hay beneficios como los planes de retiro y todas esas cosas. Todos son beneficios voluntarios, opcionales. Que volvemos, que están un poco anclados en la premisa de cómo ser más atractivo para tu equipo de trabajo. Claro, son estrategias de reclutamiento para tú ser más atractiva y pues... o también premiar a gente que está haciendo un excelente trabajo. Claro. Bueno, entonces, para terminar, como bien ahorita dijimos, que existían desde las vacaciones hasta el trabajo híbrido, pues hay momentos en donde estas cosas uno tiene que hacer cuáles son las políticas internas de la empresa. Hay unas políticas que son obligatorias, que por ley, pues, toda empresa debe tenerlas, que me gustaría que le mencionara a la gente cuáles son, y las que no son obligatorias, pero pudieran tener, qué políticas son las recomendables que uno tenga. Y oye, y si la política es un documento de 100 páginas o igual es un WhatsApp, es un copy-paste de un note en WhatsApp. Bueno, pues hay cosas que son obligatorias, hay cosas que son good to have.
tú sabes, aquí y de nuevo, a veces suena como bien overwhelming porque pueden ser muchas cosas y nuestra legislatura pues se emociona exigiéndole cosas a los patronos, pero esa es nuestra jurisdicción y hay que querernos. Así que una de las que son obligatorias, por ejemplo, son el protocolo de violencia doméstica, que tiene pues su propósito importante por la política pública que hay para luchar contra esta situación que es tan mala, ¿verdad?, en nuestro país. Un protocolo de hostigamiento laboral, un protocolo de hostigamiento sexual y de identidad de género. Si hacemos pruebas de drogas, o sea, como parte del reclutamiento o como parte del trabajo. Ay, perdona que te interrumpa ahí, pero y sé que esto es materia incluso de otro podcast, pero en el caso de el cannabis, que ahora es medicinal, si eres licencia, un patrono puede decir, yo no quiero contratar a nadie que use cannabis medicinal o no puede. No, hay una ley que protege a las personas. Al paciente, sí. Hay que tener mucho cuidado con la cuestión del cannabis porque pues hay una ley que protege como categoría protegida en algunas instancias, pero eso sigue siendo una droga prohibida por el gobierno federal. Así que va a haber ciertos puestos que van a estar en conflicto con el usuario bona fide y protegido porque tiene una licencia que el gobierno de Puerto Rico ha expedido, pero hay instancias donde eso va a haber un problema, porque si tú eres un conductor que va por la carretera y operas vehículos y estás regulado por la reglamentación federal de drug testing y tienes que hacer drug testing por reglamentación federal, ¿qué vas a hacer? Ahí hay potencialmente una controversia, ¿ves? Entonces ahí, aunque hay una ley local, pues la federal va por encima de ella y pues hay un problema. Ok, entonces teníamos protocolo de violencia doméstica, protocolo de hostigamiento sexual, protocolo de hostigamiento laboral, ¿qué más? Si haces pruebas de droga en el empleo, la ley en Puerto Rico te exige tener un programa de pruebas de droga. Si tienes cámaras en el lugar de haciendo surveillance, pues, te lo tienes que decir. Se lo tienes que decir. En Puerto Rico, pues la Constitución tiene unos derechos de privacidad y pues si las tienes, no puedes grabar con sonido, pero pues las tienes que tener una política que hable de eso. ¿Y cuáles serían las opcionales entonces? Las opcionales pues son cosas como hablar de poner en un documento todas estas licencias. Tú no tienes que tener eso por escrito. Eso a veces es good to have. Da claridad, da guía, evita confusiones, pero no es que hay que tenerlo, no hay una fórmula secreta perfecta, ¿ves? Ahí es que tú vas tanteando cómo tú te sientes cómodo, cómo es mejor, cómo yo creo que opero mejor, cómo entienden mejor mis empleados, cómo entiendo yo mejor para explicarles. Las puedo tener en una computadora, las puedo tener en mi intranet o mi nube, que todo el mundo accede a ella, las reparto. El punto es que estén disponibles. Reglas de conducta son una herramienta pues bien esencial. Pero puede ser un párrafo. Bueno, o sea, ¿cuán amplia tiene que ser una política? Las reglas de conducta pues no, la de violencia doméstica y las otras también. Eso hay modelos. El Departamento del Trabajo ha hecho modelos, de ahí se pueden obtener. Nosotros los abogados preparamos políticas de esas más personalizadas a la operación del patrono. Pero si yo tuviera que escoger una que por favor tengan, ¿verdad? Una que es buena tener, pues son reglas de conducta. Esas cosas son que uno las puede personalizar a tu negocio y tu wish list, ¿verdad? De cosas que tú quieres, comportamiento que tú quieres exigir, cómo tú quisieras que tus empleados se comportaran o proyectaran. Todas esas cosas son importantes tenerlas ahí para tu poder. ¿Cuál limpio deben tener el escritorio? Cosas así pueden ser. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias a la licenciada Patricia Marvés por acompañarnos hoy. Un placer. Gracias por toda esta información súper valiosa. Ya sabes, si o vas a empezar una empresa o tienes una, pero estás medio bootstrapping y este es el momento ya de profesionalizar la contratación. Creo que esta es una información sumamente valiosa. Como quiera, esto le aplica a todo el mundo que tiene negocios. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias también a la firma Legal Ferraioli por el auspicio y esta colaboración exclusiva con Jefas y Jevas. Y a todas ustedes que nos han sintonizado. Muchísimas gracias por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen $1 millón. Saben que tenemos sobre 100 episodios. Ya vamos por, mira, este es el 118 episodios de temas
temas de empresarias, temas legales, tips de contabilidad, temas de finanzas personales. Así es que hay un mundo de información ahí. Dale scroll, escúchala en tu plataforma favorita, asegúrate, suscribirte, prender esas notificaciones para que cada vez que tengamos un episodio nuevo te pueda, llegar primero y te enteres primero que nadie. Sabes que tenemos también una plataforma, jefayjevas.com. Puedes buscar toda la información que tú quieras. Tenemos un programa de membresía, tenemos blogs, además de nuestro podcast, tenemos módulos de finanzas personales, tenemos muchísimas cosas. Si vas a jefayjevas.com, puedes enterarte de todo. Suscríbete a esa lista de correos para que te lleguen esas notificaciones directamente a tu email. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores, al Almacén del Vino y el champán Pommery, mi champán favorito. También gracias a First Bank, miembros del FDIC, al chao.com y la firma legal Ferraioli y Zafra Coworking Space. Y recuerda que para nosotras en Jefa y Jevas, la independencia financiera es un asunto de equidad de género. Así es que sé la jefa y jeva de tu vida, tu negocio y tus finanzas personales. Muchísimas gracias.